Perfecto. Listo, buenos días, ¿qué tal con todos? Hoy día tenemos eh, una charla más aquí con Verbos, ¿no? En esta oportunidad se presenta Mariana Hoyos, ¿no? Ella es una diseñadora gráfica colombiana, ¿no? Que tuve el placer de conocer ya hace algunos años en las premiaciones de los LAT, ¿no? Ella tiene gran experiencia en diseño de marca, editorial, diseño de información y web. ¿No? Además, es cofundadora del Altillo, un estudio creativo que nunca duerme, opera desde tres ciudades, Bogotá, Lisboa, Milán, ¿no? Y bueno, tiene como misión buscar que las marcas y las audiencias conecten emocionalmente. Entonces, la pantalla es tuya, Mariana, estamos súper felices de que hoy estés con nosotros. Hola, Genaro, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Mariana Hoyos, soy diseñadora, fotógrafa, artista. Trabajo especialmente en área, bueno, mi especialidad es el diseño editorial, pero también trabajo marca y web. Em, Tengo un estudio de diseño, somos 5 socios, empezamos en 2016, más o menos. Trabajamos diseño web, diseño de marca, diseño editorial, diseño gráfico en general, y bueno, ilustración, otras como cositas que hacen parte de diseño gráfico. Hoy lo que traigo como para compartir es una presentación hablando como de nuestro proceso creativo. He visto varias de las charlas y vemos de pronto proyectos impresionantes, gráficamente súper interesantes. Y realmente lo que yo quería hacer acá era un poquito más como compartir el proceso creativo. Entonces, de pronto, algunos de los proyectos que hay acá son proyectos que no sería como lo primero que yo mostraría al mostrar nuestro portafolio. Eso todo lo tenemos en nuestra web, que después les puedo dejar el link. Pero aquí lo que quiero hacer es que veamos proyectos que nos ayuden a entender un poquito cómo es ese proceso creativo y de construir un poquito de dónde sale como cada una de las cosas y como de las ideas frente a un proyecto. Entonces, lo primero que quería hacer era presentarles un poquito mi equipo. El equipo, bueno, tenemos personas especializadas en dirección de arte, creación, web, diseño gráfico en general, tipografía, desarrollo. Parte de nuestro equipo está en Colombia, más o menos la mitad, y la otra mitad estamos por fuera. Yo trabajo remoto hace por lo menos 6 años, y gran parte de mi equipo también ha empezado a moverse. Es algo, digamos, que nos identifica muchísimo como equipo, como lo dice Genaro. Trabajamos casi que 24 horas porque con las diferencias horarias nos podemos como apoyar un montón. Y hay algo que nos gusta mucho decir y es siempre estamos todos en diferentes lugares, pero compartimos el mismo cielo. Entonces es un poquito como esta idea de que siempre estamos como bajo las mismas ideas, bajo un mismo ideal, tratando de trabajar por un bien común. Hay un tema acerca de trabajar desde diferentes partes, de viajar, digamos, de mis socios y de las personas con las que trabajamos, vivimos en diferentes lugares y hemos como viajado. Yo personalmente estuve 2 años viajando por muchos lugares y creo que eso nos da unas perspectivas que están cambiando y cambian constantemente y eso ha sido súper estimulante para nuestro trabajo, tener estímulos visuales y culturales que siempre están alimentados como desde diferentes puntos de vista y en diferentes cosas y en diferentes momentos. Entonces eso empieza a pasar mucho en cómo yo estoy viendo un proyecto y cómo esta forma y todo este contexto que me está rodeando empieza a afectar las soluciones que yo le empiezo a dar a un proyecto. O bueno, cualquier diseñador empieza como lo que está alrededor nuestro y las cosas que estamos viviendo en este momento hacen que pensemos de una manera u otra, o nuestro cerebro haga cierta conexión u otra. Que de hecho será un poquito sobre lo que quería hablar hoy. Primero les quiero mostrar rápidamente, bueno,
como varias cositas visuales de lo que hacemos. Este es básicamente una nueva sección que está en desarrollo en nuestra página web y fue básicamente nos dimos cuenta que mm, si bien tenemos nuestro portafolio, unos proyectos seleccionados que nos gusta mostrar, que son de pronto súper bien desarrollados, tanto visual como conceptualmente, también hay un montón de material que producimos como diseñadores que no necesariamente tiene un desarrollo conceptual gigantesco detrás o tiene una producción gráfica muy grande, pero que nos parece interesante también mostrar. Mariana, Entonces, un dime, momentito, creo que no está pasando, estás pasando tu diapositivas porque nos hemos quedado con este proceso creativo como pantalla principal. no, yo sí estoy pasando a positiva. Sí, Sí, a ver, no, nos hemos quedado en un PDF que dice contrapared manejo. no, no, señor, espera. Voy a parar de compartir y vuelvo. A ver, por favor. Espérame. Mm, mm. Ya, ahora sí. Cuéntame si ya están viendo. Disculpa, ya estamos. Bueno, desde acá, vuelvo otra vez. Ya les hablé de mi equipo, pero bueno, esta era como la diapositiva em, de esa parte. Y cuando estaba hablando de este tema de viajar, este era lo que les estaba mostrando. Ahora, bueno, rápidamente les estaba contando un poquito de esta nueva sección que estamos desarrollando en nuestra página web, que en vez de mostrar cada proyecto específico o en vez de separarlos por tipo de proyecto, si es marca, si es web, lo que empezamos a hacer acá es separarlo un poquito como por sector. Entonces, esto nos ayuda como a que los clientes que están interesados o que pertenecen a cierto sector puedan tener como una vista grande de, como de este tipo de qué tipo de proyectos hemos desarrollado hacia este sector. Esto era sobre todo como para introducir un poquito el estudio, que era lo que quería lograr en este momento. Lo que vamos a ver de ahora en adelante es un poquito, varios proyectos, 5 o 6 proyectos, y empezar a ver dentro de esos proyectos lo que tratamos de hacer fue un poquito de construir la idea visual y cuáles fueron como los procesos que nos llevaron como a los resultados a los que llegamos. Todo esto pensando en el concepto de los talks de este año que habla de diseño divergente. Y bueno, encontramos varios sinónimos y al final nos gustó mucho porque se adapta un montón como a nuestra forma de trabajo y es que parte del mismo punto pero se va apartando y cada parte va encontrando como su propio camino y esto puede pasar en nuestras vidas, esto puede pasar pero al final con casi todo. Y un poquito lo que quería ver acá y me pareció muy interesante es entender cómo le funciona como el cerebro a las personas. Esto es algo que me ha pasado siempre como a lo largo de mi vida y es cuando alguien dice algo, cuando alguien tiene una idea, muchas veces me pregunto cómo esta persona llega de esto que dijimos anteriormente a esta conclusión o a esta idea. ¿Cómo pasan esas conexiones? ¿Cómo pasamos de un lugar a otro? Y es un poquito lo que nos inspiró a hacer la presentación de la manera en la que lo vamos a hacer. Bueno, entonces tenemos varios proyectos que quiero mirar. Les voy a mostrar primero, explicar un poquito de qué se trata cada proyecto y después rápidamente ver de dónde sale la idea. Lo primero es, bueno, creo que todos sabemos, no sale de un solo lugar, pero tratamos de hacer el ejercicio juicioso de tratar de llegar como a esas raíces. Entonces, el primer proyecto que vamos a ver es Farmers Market, es un diseño de marca, se hizo diseño de empaques y el diseño web también lo hicimos. Mariana, creo que nos seguimos quedando en la página 4 de tu presentación. Sé que no he ido avanzando, digamos, lo que se ha estado mostrando. Mm, ay, no se mueve. No, nos hemos quedado en la página 4 al parecer. No, no sé, espera.
Dale a pantalla completa. Hay una opción y esta primera pantalla es la que eh, te ayuda a mostrar todo ya en general. A ver, Sí, bien. dale next para ver si es que... Ya, ahora sí. Sí, 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 ahora sí. Ya está perfecto. Y si lo pongo en pantalla completa, ahí es cuando Nunca me ha pasado eso. Es raro. A ver, full screen. Así es como lo tenía. Ya, a ver, dale a la siguiente. ¿Ahí pasó? No, se quedó en la 3. ¿Qué? Pero igual, aunque estamos viendo igual en full screen como que no, ¿ah? Entonces, creo que si sales de ese modo, igual puedes mostrar todo. Ahí Y sí, ahí lo estamos ven. viendo que se mueve. Ajá. Sí. Bueno, si no les incomoda, lo puedo seguir mostrando así para que no tengamos ese problema. Ya, súper. Listo. Súper. Bueno, entonces estaba hablando un poquito de que como que me gustaría Mariana está entender. muy plástica hoy. Dime. Ya. La idea, perdón, que ya me distraje. Mm, un poquito entender cómo funciona, como la manera en la que llegamos de una idea a otra, ¿cierto? Entonces, este era el primer proyecto que les quería mostrar. ¿Sí pasó la diapositiva? Sí, 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 sí. Ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, entonces el primer proyecto que les quería mostrar es Farmers Market. Es un proyecto donde hicimos el diseño de marca, empaques y diseño web. Es un proyecto para un cliente que está basado en Estados Unidos y lo que estaba haciendo básicamente era como un mercado de estos de calle y lo que él quería hacer era traer productos desde el productor directamente, tratando de eliminar como todos los intermediarios y darle un poquito más de valor a los productos hechos como con más, no industrialmente, sino por el mismo productor. Em, y la idea, sobre todo, como el contenido de valor aquí era hablar de el, como el entorno en el cual se desarrolla cada uno de estos productos, darle valor al trabajo en la tierra, sobre todo. Ellos tienen café, tienen chocolates, bueno, tenían varios productos, miel, cosas de estas. En este momento, para el momento en el que se hizo este proyecto, yo estaba en ese momento en Colombia. Mm, y bueno, salimos y es como, era un proyecto que era como un desafío porque, bueno, ellos querían una marca que fuera muy local, que se sintiera muy cercana, pero también debía ser algo sofisticado. Porque, a ver, teníamos un concepto que habla del productor, que se debe sentir muy local, que se debe sentir muy manual, pero, pero también le estaba hablando a un público con cierto nivel adquisitivo bastante, pues, alto y que tenía que lograr como vender ahí, que tenía que poderse ver interesante para ellos. Entonces, semanas y pasan varios días y pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo organizamos? Debe ser amigable, pero debe ser algo distinto, debe ser algo que llame la atención, que se vea un poquito este tema manual de la cosa hecha a mano, de la cosa como producida especialmente para algo. Pero no debe ser tampoco se debe ver sofisticado, se debe poder vender en un público, además americano. Mm, entonces estaba yo en Bogotá en ese momento. Tuve una visita de una amiga, una chica que conocí en Barcelona hacía algunos años y fue a Colombia. Fue a Colombia y me dijo, estoy en Bogotá, veámonos. Y yo, bueno. Pensando, bueno, ¿qué la pongo a hacer? ¿Qué llevo? ¿Qué hago? Que sea algo distinto, que sea algo chévere. Me la llevé para Palo Quemado. Palo Quemado es una plaza de mercado en Bogotá, gigantesca. Y lo que hicimos fue pasar 3 horas viendo todas las frutas y comprando de a una fruta, de dos frutas, para que ella pudiera probar las diferentes frutas.
Esta chica era polaca, no conocía ni la mitad. Fue un ejercicio súper lindo, súper interesante y empezamos a coger todas las frutas y estoy aquí conversando con ella, de eso que está en el fondo del cerebro, como funcionando y pensando en los proyectos en los que estoy trabajando. Y encontramos, y tenía una fruta en la mano y sale el sticker de esta fruta y fue como, empieza a conectar. Entonces empezamos a ver cómo podemos cómo puedo traer esta gráfica y esta sensación del sticker, de este hecho a mano, del pegarlo a mano a un proyecto. Y aquí, bueno, empezamos a desarrollar gráficas y formas, sobre todo, que nos recuerden un poquito a estos stickers, a esta cosa manual. Trabajamos en este proyecto un montón también como en la tipografía. La tipografía es una Bryce que tiene un montón, una gama serial grandísima y nos da un montón de opciones. Em, También la idea, y por eso vamos a unos colores súper saturados. La idea era un poquito hablar de un montón de culturas diferentes, porque tenían también, bueno, productores en África, productores en América Latina, productores en Asia. Y queríamos mostrar y poder como hacer una empatía grande entre la persona que consume y el productor. Entonces también empezaban a pasar este tipo de cosas, como con los patrones, los colores, las personas. Trabajamos también un montón sobre los claims, cómo decirlo de una forma cercana, cómo decirlo de una forma en la que te lo podría decir el vecino, el señor de la tienda de abajo. Em, Entonces, al final, este es el logo que se hizo, se desarrollaron un montón de stickers como para cada uno de los productos. Ellos en ese momento estaban como arrancando con un proyecto de café grande, entonces hicimos varios empaques de café y bueno, todas las formitas que van acompañando y van inspiradas todas en estos stickers de las frutas. Bueno, este siguiente proyecto es un proyecto que todavía está andando, ya la parte de marca está hecha, se les hizo marca, empaques también ya están hechos y en este momento estamos trabajando en la página web. Es un laboratorio que hace materiales como para la industria farmacéutica. Este proyecto es aquí en Portugal, no sé si les dije ahorita, yo estoy en este momento en Lisboa. Mm, Bueno, este cliente es un cliente, el primer cliente que tuvimos acá, desde que yo vivo aquí hace un año y medio. Mm, un poquito complicado porque eran varias personas, 4 personas teniéndolos que poner a todos de acuerdo, una empresa además súper linda porque es la tesis en la que algunos de ellos trabajaron en su universidad, entonces ha sido un proyecto que se ha ido desarrollando y es súper bonito. Pero como sabemos, siempre que hay como emociones por parte del cliente en la empresa, hay cositas que son con las que son difíciles, ¿cierto? Hay mucha emoción y como una conexión muy fuerte. Entonces yo llego a la reunión y empiezan todos, bueno, tiene que ser algo sofisticado, bueno, debe ser claro que hace parte de una industria clínica limpia de laboratorio. Estamos hablando de temas farmacéuticos, ¿sí? Todo lo que existe en ese tema es supremamente sofisticado, con unos diseños súper limpios, pero entonces también al mismo tiempo empiezan y dicen, no, pero también tiene que ser orgánico, pero también tiene que verse la palabra que utilizaban era slimy, porque trabajan, al final el producto que ellos hacen es todo como unas sustancias para para pruebas de productos farmacéuticos. Entonces son unas sustancias que son como unas babas. Entonces, bueno, pero tiene que verse slimy, tiene que verse orgánico, tiene que verse... Y bueno, entonces salgo yo de esta reunión sin saber muy bien qué hacer, un poquito como perdida, un poquito como, bueno, ¿por dónde vamos a avanzar? Esto era un momento en el que yo estaba aquí en Portugal, también visitando y conociendo un montón de cosas, un montón de edificios súper lindos.
Y tenía en mi cabeza hacía días como un tema como con el Art Nouveau, no sé por qué. Estaba pensando y lo tenía en la cabeza como en el fondo. Em, y después de salir de esta reunión, salgo yo un poquito perdida, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es como una baba, pero también se tiene que ver limpio. Mm, y estaba viendo Instagram y vi un meme que seguro todos han visto porque está por todos lados y me volvió a hacer pensar en el Art Nouveau y en ese momento yo estaba todavía, como que tenía todavía esta reunión en la cabeza y empezando a pensar, bueno, en estas formas orgánicas, pero al mismo tiempo son sofisticadas, entonces empezamos a buscar, se empiezan a buscar referencias por ahí. Y empezamos a ver, bueno, qué podemos hacer, qué se puede hacer. Ellos trabajan, o sea, el material con el que ellos trabajan es todo microscópico. Y bueno, toda esta idea del plático, el Petri, todas estas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos avanzando? Y entonces llegamos a un logo que, bueno, la idea aquí era que fuera súper sofisticado, súper limpio, pero también hablara de este tema orgánico. Todas estas conexiones dentro de este plático de Petri de pronto son conexiones basadas en en formas de edificios de Art Nouveau, en formas de pósters de Art Nouveau, ese tipo de cosas. Se trabajaron unos empaques con fotografías que ellos tomaron de sus productos y toda la apertura de marca, el sistema gráfico de la marca está como desarrollado alrededor de estas conexiones, de cómo hay conexiones dentro de estas cosas, de estos niveles que hay en la construcción del producto que ellos tienen. También un poquito, y esto es una parte como grande del sistema gráfico de esta marca, y es cómo siempre está como esta membrana rodeando los textos, rodeando las ideas, ¿sí? Como empezando a cubrir un poquito como lo que queríamos mostrar acá. Mm, bueno, Mm, este proyecto em, es para Jesse Matthews, es un tostador y, bueno, importa y tuesta café en Australia. Se le hizo el diseño de marca y de empaques. Mm, en este momento yo estaba viviendo en Australia. Yo tengo familia allá, entonces estuve allá un tiempo. Mm, este es un tipo muy australiano, muy querido, de esos todos extrovertidos, un bacán. Él es súper querido, súper conversador, de esas personas que tiene amigos por todas partes, surfista, toma café. La cultura australiana es súper, ha desarrollado como un gusto muy grande por el café y, y él sabe mucho y trabaja mucho con café, pero así súper querido, súper tranquilo, una persona relajada. Y fuera de eso, yo acá tenía como una presión extra porque él es cliente de mi hermano. Entonces también quería, pues fue mi hermano el que me pasó el contacto. Entonces, bueno. Mm, Estaba yo un día, otra vez, con la idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Un par de días habían pasado, había estado buscando referencias, había estado mirando y pensando, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar este proyecto? ¿Qué podemos hacer para que esto sea algo interesante para este cliente y para el mercado también? Y estaba un día en Sydney y me invitó a salir un amigo, un chico. Me parecía lo más lindo del mundo. Yo vivía súper enamorada de él, súper querido. Y estábamos con varios amigos y llega alguien con varios tatuajes y eran este tipo de tatuajes, como todos como duros. Em, y me quedé yo mirando, me quedo yo mirando los tatuajes. No eran estos tatuajes claramente. Teníamos también unas cervezas, no, esta creo que es una etiqueta de vino, de hecho, pero era algo así parecido. Esto es como para ilustrar un poquito la idea de lo que les estoy queriendo contar. Em,
y entonces empieza a formarse esta idea de estos como doodles, de estos muñequitos, de esto todo. Y llego yo a la casa y empiezo a dibujar. Y empiezo a decir, bueno, las manos, ¿sí? Este señor Jesse era tatuador, entonces le gustaban este tipo de cosas. De pronto por ahí fue la conexión con los tatuajes. Y empezamos a desarrollar un sistema gráfico que tuviera que ver con las manos, como con este tema de acompañarse, con este tema de diferentes tipos de café, con este tema de tomarse el café de diferentes maneras. Em, y como de reflejar un poquito esta idea de que él es así súper extrovertido, lleno de amigos, de generar este ambiente alrededor de este café. Hicimos también, bueno, varios stickers como para los diferentes tipos de tostión, los diferentes tipos de café, de la molienda, dependiendo para qué se va a usar. Y al final, lo que se hace es un tema supremamente tipográfico. Él está súper interesado en este tema, como de los posters, como vintage, todos como tipográficos, como de serigrafía, como por ahí. Entonces, ese fue el trabajo que se hizo con Jesse. Bueno, este proyecto de pronto algunos lo conocen, de hecho fue el proyecto con el que fuimos a los LAD. El Testigo es un proyecto en el que trabajamos como 5 años, por lo menos. Inicia como una exposición de fotografía, una exposición que después llevamos se instaló en dos museos diferentes. El fotógrafo se llama Jesús Abad Colorado, es un fotógrafo colombiano que ha registrado el conflicto armado por los últimos 35 años. Y se trabaja con la curadora María Belén Sáez, que hace un trabajo impresionante de selección de material y de textos. Mm, entonces, lo primero fue unos trabajos de museografía que se hicieron. Es una exposición supremamente sensible y que toca unos puntos muy dolorosos para nosotros como colombianos. Mm, y tenía un montón de texto, tenía los testimonios de Jesús, que él no solamente es fotógrafo, sino también periodista. Entonces, en el espacio se trabaja un montón la museografía, pero además de eso, después se desarrollan unos libros, es una colección de 4 libros, em, que es donde, digamos, de estos 5 años que les cuento, estos libros nos demoramos por lo menos 3 en hacerlos, que además fue durante pandemia. Son 4 tomos. Cada uno habla como responde un poquito a una de las salas de la exposición. La exposición originalmente tenía 4 salas y, y bueno, en ese momento estaba mi equipo y yo estábamos en Colombia, hasta era la mitad de la pandemia. También un momento súper complicado en la vida de muchos. Aquí les voy a mostrar como varias cositas sobre todos los recursos gráficos que usamos para los libros. Bueno, esta parte del libro donde están estas dos páginas es del tercer libro, que tiene una sección que habla sobre un hecho uno de los más impresionantes en la guerra colombiana, en el conflicto armado, y es Bojayá. Bojayá es una población en el Chocó, que es la región como al lado, frente al Pacífico. Es una región que históricamente no ha recibido mucho soporte del gobierno porque tiene un acceso muy limitado. Y específicamente lo que pasó en Bojayá fue una población quedó, digamos, atrapada entre conflicto entre los paramilitares y la guerrilla. La población queda en la mitad
las mujeres, los niños, en su mayoría viejos, entran a la iglesia como para resguardarse y accidentalmente una pipeta cae dentro y bueno, todas las personas que estaban en la iglesia mueren. El Chocó es una región supremamente húmeda. No hay carreteras, todo es a través de los ríos, por barco. Y justo después de que esto pasa, llueve, los ríos se crecen, la iglesia se inunda. Entonces, para todas las personas que quedaron, no fue fácil recuperar a sus seres queridos. Entonces, aquí lo que queríamos hablar era, queríamos mostrar y sobre todo como transmitir estas sensaciones, todas estas sensaciones de estos temas tan delicados, tan sensibles. Y aquí en estas páginas especialmente hablamos de cómo es la humedad en el ambiente, la humedad también el llanto de las personas, la tristeza, el río, ¿sí? Hablando también como del territorio. Entonces, todo esto, aquí pues la imagen de referencia, la idea un poquito es como empezar a hacer esas conexiones visuales. Esto fue realmente lo que pasa, es que estaba trabajando y se regó el agua y entonces empezamos nosotros a ver como este tipo de detalles y estas cosas visuales que pueden empezar a transmitir un montón de cosas en las páginas y sobre todo sensaciones. Mm, Esta parte, como les decía ahorita, esto era mitad de la pandemia y estábamos, bueno, encerrados. Yo en ese momento estaba encerrada en el apartamento de mi papá. Yo no vivía en la misma ciudad que él. Y entonces era la casa donde yo crecí. Y pues no podíamos salir, nada, y para nosotros se volvía también, es un tema súper doloroso que empieza a ser súper pesado. Em, y entonces esta parte, estamos hablando de desaparecidos. Son todas desapariciones de personas en Colombia. Y empezamos a identificar, yo tengo acá libro donde les quiero mostrar, empezamos a identificar que muchas de las fotografías que los seres queridos tenían eran así, con identificaciones, con la cédula, con algún tipo de carnet, con algo así. Entonces, lo que queríamos hacer al mostrarlo de esta manera era, pasa mucho que cuando yo veo a esta señora sosteniendo la foto, yo veo a la señora, yo veo el dolor de la señora, pero no nos enfocamos y no vemos a las personas que hacen parte de esas fotos. En ese momento estaba yo entonces en mi cuarto de cuando era niña, organizando alguna cosa o mirando, y encuentro los anuarios de cuando estaba en el colegio. Y esta forma como de mostrarlo como serial, un poquito haciendo referencia a números, a cantidades en vez de personas. Entonces lo que hicimos fue como hacer estos close-ups sobre las fotografías para obligar un poquito al lector a ver esas personas, a ver sus caras, ¿sí? Aquí tenemos también los columbarios. Los columbarios son aquí tengo otra foto para mostrarles. Los columbarios son como en los cementerios, estas tumbas en los cementerios donde están las personas. Entonces también empezar a hacer énfasis en este tema serial, este tema y un poquito obligar al lector como a ver y a identificar estas personas. Esta parte, bueno, esta es un poquito dolorosa. Aquí lo que pasa es mucho tiempo pensando, bueno, cuál va a ser cuál puede ser la portada, cómo podemos trabajar en esa parte. Y conceptualmente empezamos a hablar y a decir, bueno, ¿qué ha sido el conflicto?
en nuestro país, qué ha pasado. Y en ese punto, de todos los libros, estábamos diagramando una parte que habla de violencia sexual. Es una parte súper dolorosa, se vuelve súper difícil trabajarlo varios días seguidos. Pero entonces se ven las cicatrices, se ven las marcas. Y lo que escogemos hacer al final son este tema con la textura, de algo que se siente, de algo que es, habla de marcas, habla de cosas que quedan y que no se pueden un poquito borrar, es un poquito las cicatrices. Todo pensado en empezar a ver este tipo de situaciones. Hay varias fotografías que hablan de esto. Esta es una niña marcada por las Autodefensas Unidas de Colombia. Y, y bueno, lo que queríamos era que en el momento en el que la persona tiene este objeto en las manos, este objeto lleno de historia, lleno de dolor, lleno de también de cosas súper lindas, porque las historias de las personas que hay acá y la resiliencia es impresionante. Que la persona lo recibiera con cierta sensibilidad, que pusiera a la persona en un estado como de tratar este objeto con delicadeza. Bueno, como les decía también, llega un punto en el que se vuelve súper pesado. Yo tenía días que no podía tolerar más ver esto. Es súper, es impresionante trabajando con María Belén y con Jesús 3 días seguidos, 4 horas al día trabajando, oyéndolo a él contar, ¿sí? Mm, Llega un momento en el que necesitamos un poquito un descanso, entonces en este momento estaba viendo, no sé si han visto alguna vez esta película, se llama Hitch, es con Will Smith y no me acuerdo, bueno, no importa. El caso es que en esta película ella está buscando su familia, ya viene de inmigrantes y está buscando como su historia familiar, es una comedia, ¿no? Pero en algún momento llega, esto pasa en Nueva York, y ella encuentra como estos libros en una de las islas, estos libros con estos registros, em, con los registros de las personas que están. Y de eso que está uno pensando como en el fondo del cerebro me pareció súper lindo y luego al compartirlo con mi equipo. Nos gustó un montón este tema de nombrar las personas, de hacer énfasis en lo que de pronto ya no está y de darles la importancia que tienen. Como parte de eso también, fotografías que había en los libros de las listas recogidas en cementerios, sobre todo. Mm, Entonces empieza a pasar que hacemos este tipo de listas, de mostrar las personas, mostrar lo que pasó, darles espacio en todas partes. También lo hacemos con las poblaciones. Están todas las poblaciones nombradas, todas las poblaciones que están en los libros se están nombrando y sale un concepto súper lindo de no olvidar, de nombrarlos, de escribirlos, de registrarlos. Mm. El empaque también fue una película de la Segunda Guerra Mundial que vimos, un paquete de estos de guerra que está envuelto en papel. Y así fue como nace un poquito el concepto del empaque. La idea con el empaque era que esta cosa envuelta, esta cosa cuidada, que viaja. Los libros son, pues yo pienso, no son muy pretenciosos, son unos libros que no tienen pasta dura, que es un poquito lo que es. Entonces queríamos también, como conceptualmente, este tema de cuidarlo, de envolverlo.
Bueno, ya yo sé que este tema del conflicto es un poquito pesado, ya hasta todavía a mí me cuesta un poquito hablar de esto. Y quería cerrar con algo un poquito más divertido, mm, que pudiéramos como ver otro tipo de proyectos. Este es el último. Es la imagen para el Festival Estéreo Picnic de 2020, que al final no se hizo por pandemia. Este proyecto se trabajó en 2019. Lo que se hizo fue, bueno, la imagen, la campaña de expectativa para el festival, dirección de arte, toda la parte de conceptualización, bueno, y bueno, diseño gráfico. En este momento estábamos todos en Bogotá. Pues yo creo que uno de los últimos proyectos bueno, que a esa altura todo el estudio trabajó juntos. Y fue un proyecto que está súper en el corazón nuestro porque fue un momento súper lindo, fue un momento de hacer, que de pronto nos pasa mucho como diseñadores que a veces no hacemos. Nos enfocamos un poquito en el computador y en esta cosa digital y no hacemos, no siempre estamos como pensando en el dibujar y por lo menos para mí es súper importante estar haciendo algo con las manos y como dejar que el cerebro como que mm, esté un poquito como desconectado. Este proyecto fue súper lindo. La idea nace toda de los capgrosos. En ese momento una de mis socias estaba viviendo en Barcelona. Ella viajó para trabajar en este proyecto específicamente. Los capgrosos son como una tradición que después leí que existe en varios lugares del mundo, hasta donde yo sabía era solamente español, y son estas personas que se disfrazan con estas cabezas que tienen formas muy diferentes para como los festivales locales. Entonces empezamos a pensar por ahí y la narrativa tenía un poquito que ver con que coincidencialmente es chistoso porque la narrativa habla de cómo estamos en la rutina, cómo estamos como en el día a día, cómo no cambiamos o cómo no vemos formas de ver las cosas diferentes y cómo estamos un poquito como sin hacer mucho por ser diferentes o de pronto teniendo un poquito de miedo de ser diferentes. Esa era un poquito la narrativa de lo que queríamos hacer como contando como la historia para el festival. Al final el resultado de esto es un video. Ahorita les voy a mostrar unos pedacitos de ese video. Em, pero también, bueno, hay un montón de piezas gráficas y cosas, pero los muñecos especialmente se desarrollan para este video. Entonces teníamos primero esta parte, nosotros les decíamos los cabeciduros, trabajamos semanas haciendo esas cabezas, todos con unas bolas grandísimas hasta tardísimo, todos los amigos ayudando, el que quisiera aparecer llegaba con cerveza y nos poníamos todos a pegar papeles, esto hecho con papel maché. Y lo que empieza a pasar después es que estos personajes se dan cuenta que están como en una rutina. Esta es como la narrativa del video, pero también esta narrativa se aplica a la campaña de expectativa. Se empiezan a dar cuenta que están como en una rutina, se empiezan a dar cuenta que no hay nada distinto, que no hay nada cambiando, que no hay nada emocionante y lo que empieza a pasar es que cada uno como que se sale un poquito de su cabeza. Em, y empieza como a expresarse de una forma diferente y bueno, teníamos como ahí varias metáforas como este tema de salir del closet, cosas así. Voy a parar de compartir en este momento acá y les voy a mostrar em, esta pantalla con unos pedacitos del video que creo que puede ser como chévere verlos ya al final de esta presentación. Entonces, bueno, al principio, como les decía, la narrativa era este tema de que están todos
como en unas rutinas. Eso lo va a compartir sin sonido para que no sea muy difícil. Cada uno de estos personajes tenía una acción que realizaba como constantemente y lo hacía y no paraba y no paraba y todo el tiempo era igual. Em, Luego al final empieza a pasar algo y empieza como, y aquí es donde empezamos a decir quiénes son un poquito como las personas que van a estar en el festival, los artistas. Mm, y luego empieza como esta parte donde ya descubren como que las cosas pueden ser diferentes, que las cosas pueden cambiar y empiezan como a mostrar realmente quiénes son. Ya como lo último es como que podamos ver un poquito como cada uno de estos personajes, que era lo que les quería mostrar para cerrar esta parte. Em, y ya, este era el último proyecto que les quería mostrar. Em, ya, sí. Mariana, increíble. Nos ha encantado todo lo que nos has mostrado. Hemos ido, creo, nos hemos sentido en un vaivén de sentimientos porque, claro, empezaste de manera muy, digamos, ¿no? Súper interesante todo, pero tranquilo y luego nos fuimos hacia otro lado también un poco más social y creo que siempre es importante también ver digamos, un tanto extremos que también tenemos en algunos proyectos que llevamos juntos, ¿no? Yo, bueno, quienes están hoy día con nosotros vemos que son varios, ¿no? Si alguno quiere preguntarle algo a Mariana, puede elaborar su pregunta mientras vamos conversando. Yo quiero empezar por algo tranquilo, a ver, primero que nada, ¿no? Y quizás algo que no sé si es que llegaste a contarnos, ¿por qué el nombre del altillo, Mariana? Cuéntanos un poco de eso. Esta historia es linda. La verdad es, mira, nosotros somos cinco socios, siempre hemos sido los cinco, y tiene una historia muy linda detrás porque empezamos a trabajar juntos en la universidad. Nosotros nos conocimos en la universidad y empezamos a hacer proyectos en grupo y siempre trabajábamos juntos. Ujú, Siempre trabajábamos en el altillo de la casa de una de mis socias. Entonces reunámonos, listo, ¿dónde nos vemos? ¿En el altillo? Sí, en el altillo. Entonces siempre trabajábamos en el altillo de su casa ujú, y todos los proyectos estaban allá, la mitad de los materiales que todos teníamos estaba allá, teníamos ropa allá. Trabajamos mucho en las noches, a veces nos amanecíamos y teníamos allá un montón de cosas, entonces se volvió un poquito como la casa de todos. Y al final fuimos los cinco los que hicimos el estudio y pues decidimos que era un nombre que nos identificaba un montón. No, está súper bueno. A ver, tenemos una primera pregunta aquí de Gianfranco. Dice, Mariana, primero felicitaciones por tu trabajo y el de tu equipo. Es increíble, me parece muy fuerte el proyecto del testigo y sobre todo en las circunstancias en las que se dio. Y este último proyecto de Stereo Picnic es simplemente wow. ¿Cómo haces para ser tan receptiva y encontrar referencias en el día a día y decidir cuál aplicar? Mm. Bueno, gracias primero. Ujú, Eh, no sé, creo que es un tema que nos une un montón a todos los creativos y es, siempre tenemos, o al menos en nuestro caso, siempre tenemos como en la parte de aquí atrás de la cabeza el proyecto, las cositas en las que estamos trabajando, siempre tenemos como, siempre está pensando y es algo que yo tenía una profesora ujú, increíble, yo creo la mejor profesora que yo he tenido en mi vida, María Restrepo. Y nos decía, si no es capaz, si está trabado, que nos pasa un montón, ¿no? Váyase a dar una vuelta, vaya a cine, vaya a cualquier cosa. Al principio yo nunca le hice caso y después en algún momento dije, no, pero pues ya no sé qué más hacer. Y empiezas a ver un montón de cosas, que era un poquito lo que les quería mostrar acá, ujú, eh, en contextos o en situaciones que no tienen nada que ver, como siempre tienes aquí detrás.
el proyecto o el tema como que, con el que estás en este momento, en el que estás en este momento trabajando, siempre lo tienes acá y eventualmente ves algo que tú dices, ah, esto me conecta, o simplemente se empieza a volver una construcción. Por ejemplo, en este proyecto que les contaba, el de Jesse Matthews, Ujú, mm, el del café. No es que yo haya visto a este chico que me parecía guapísimo y haya dicho, lo voy a hacer una marca en honor a sus tatuajes. No, en lo ujú. más mínimo, pero empiezo a ver eso y después veo otro y después alguien hace un gesto con la mano. O sea, no es solamente el único chico que vi o la cerveza en ese momento, sino es una construcción y un montón de cosas que pasan en el medio. Yo aquí lo que trato de hacer un poquito es simplificar ese proceso y tratar de mostrar como puntos clave que hacen un quiebre, pero realmente siempre está y siempre, y hay alguna parte de tu cerebro, o al menos en mi caso, siento que siempre hay algo que está como trabajando y siempre hay algo que está mirando y siempre hay algo que está siendo curioso, que es un poquito lo que hablaba al inicio, que es súper estimulante estar viajando, estar moviendo, estarse rodeando de contextos diferentes que nos dan soluciones diferentes. La manera en la que yo soluciono un proyecto en este momento de mi vida, en este contexto en el que estoy, es completamente diferente a la manera en la que yo lo hubiera solucionado en otro momento de mi vida, en otro contexto, rodeada de diferentes ideas. O de pronto lees un libro y el libro te está mostrando, pintando una imagen mental súper linda de un mundo inventado por alguien y todo esto empieza a generar ideas y yo pienso, así no lo hagamos conscientemente como a hilar. Sí, no, exactamente, ¿no? El otro día hablaba justamente con un amigo muy querido acá, ¿no? Raúl Benoit, y hablábamos sobre esas circunstancias que nos da cómo es que cambiamos nuestra forma de ver y cómo esto también implica llevarlo a las diferentes, cosas que hacemos a diario, ¿no? Y esto que has dicho, bueno, está tal cual también, ¿no? Qué tanta información podemos recabar, qué tanto también podemos sentir, ¿no? Porque hay una parte, creo, importante, dentro de los diseñadores. Yo siento que somos muy receptivos justamente a todo lo que nos rodea y eso también nos impulsa para poder crear otras cosas, ¿cierto? Tenemos otra pregunta más de Luana. Dice, ¿qué parte de su proceso creativo siente que es la más compleja y cómo lograr completar esta etapa? No, me gustan mucho sus proyectos y me inspira a buscar más además. Gracias, Luana. Mm, uy, yo creo que, bueno, pienso que de pronto cada proyecto puede tener como sus desafíos diferentes, sin duda. Cada proyecto viene con complicaciones diferentes. Hay proyectos donde es clarísimo hacia dónde debe ir, hay proyectos donde no tienes ni la más mínima idea, hay proyectos donde tienes unas limitaciones, hay proyectos donde no. Pero si fuera a escoger una forma para responder esta pregunta específicamente, yo diría que de pronto la parte que al menos para mí es más compleja, mm, tiene que ver con esa primera idea, ese primer punto que me da como un punto de partida. ¿Sí? Lo que para mí es más complejo es ese momento justo antes de tener una idea, que puede ser un día, puede ser 2 horas o puede ser una semana, donde no tengo idea ni como por dónde arrancar. Ese punto para mí es supremamente frustrante y súper difícil. O sea, no, me cuesta un montón no avanzar de ahí. Siempre llega algo, siempre encuentro de pronto inspiración en alguna parte, unas veces quedo más contenta, otras veces menos, pero siempre, pues como diseñadores es nuestro trabajo. Debemos responder con lo que hay que hacer y siempre, o sea, tengo la certeza de que voy a encontrar alguna manera, pero estar en ese momento de no saber por dónde y como vivir en ese espacio de no tener claro cómo avanzar, esa frustración es lo más difícil para mí. Cierto, es verdad. Y eso nos llama también a otra pregunta, Mariana, quizás un poco más personal, ¿no? No sé si sepas, pero nosotros subimos todos los videos, bueno, también a YouTube y este también será así, ¿no? ¿Cómo, y nos ven muchos chicos que son, digamos, de primeros ciclos, alumnos que están todavía no terminando la carrera?
Cuéntanos cómo era Mariana cuando recién empezó, ¿no? ¿Siempre pensaste en vivir del diseño o apostaste, digamos, de repente por algo más? Uy. No, yo empecé mi carrera estudiando fotografía y arte, de hecho. Mm, el diseño siempre me había gustado un montón. Mi mamá es diseñadora también. Toda mi familia es súper artista, a todos nos encanta hacer, pintar, y he tenido las relaciones más lindas de mi vida siempre se han desarrollado en torno a eso, ¿cierto? En torno a hagamos cosas juntos, encontrémonos como en puntos medios donde nos encontramos para hacer algo, para crear. Em, siempre me ha gustado mucho el diseño, me ha llamado mucho la atención y decidí hacer también diseño. Yo iba como en segundo semestre de arte. Decidí hacer también diseño y la realidad fue que encontré un ambiente supremamente estimulante en el diseño, en mis compañeros, que en este momento son mis socios, en mis profesores, que en este momento son de las personas que más admiro, eh, y de las que más aprendí. Entonces, en ese punto, en crear, en poder trabajar, y en poder desarrollarme como profesional en un ambiente tan estimulante, fue donde yo empecé a decidir, ok, no es lo que a mí me gusta, es el diseño. Y el diseño, en el momento en el que yo estaba estudiando y en el momento en el que estaba trabajando, como estaba también con este, como, digamos, background de arte, el diseño me permitía un montón de cosas. Y el diseño me permitía también traer cosas que comunicacionalmente podían ser interesantes y de pronto como desde esta formación de arte, que nunca lo terminé de hecho, pero siempre me ha gustado, era algo que toda mi vida me ha interesado. De hecho, en este momento, la mayoría de mis clientes y la mayoría de los proyectos en los que yo trabajo tienen que ver con arte y cultura. Y justamente, ¿no? Y Mariana, luego ya en esta otra fase, cuando tienes que viajar, ¿qué tuvo que cambiar en tu forma de pensar, ya de cara de vivir en otro lado, ¿no? Con otro tipo de sociedad como la europea? O sea, ¿qué ocurrió, no? ¿En qué momento se dio todo esto? Bueno, esto como rápidamente, yo viví 8 años en Bogotá. Yo Ujú, estudié en Bogotá y ahí fue donde creamos la empresa, entonces pues era lógico que me quedara allá. Yo no soy originalmente de Bogotá, yo soy de Manizales, que es una ciudad en el centro, en la región cafetera. ujú, Allá está toda mi familia, pero pues yo vivía en Bogotá, trabajaba allá. Y en algún momento, por alguna razón, me fui de viaje a algo. Unas vacaciones, algo así. Conocí un montón, estaba en México. ujú, Me fui a ver con mi papá, mm, y le dije, papá, yo me quiero quedar. Entonces nos fuimos una semana, él se devolvió y yo me quedé un mes. Y conocí un montón de gente que hacía eso, que estaba viajando y que estaba conociendo y que se dedicaba el día a viajar. Y empiezo yo a preguntarme, bueno, pero ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo? Sí, si no estoy pagando un arriendo, puedo viajar. Como con lo que no estoy, o sea, en tema de gastos. Mi trabajo lo hago, pues lo puedo hacer todo en cualquier lugar en el que esté. Necesito un lápiz, un cuaderno, mi computador y puedo trabajar sin internet. Y esto, de hecho, fue una conversación inicialmente un poquito complicada con mis socios que son de Bogotá ujú. y tenían sus familias allá y de pronto no era fácil para mí expresar yo por qué quería moverme. Y Y bueno, en algún momento hicimos ciertas como concesiones y empezamos a viajar, sobre todo yo, empecé a viajar un montón, yo tuve un año en el que estuve viajando eh, todo el año completo, sin estar como basada en ninguna parte. Y empezamos a manejarlo y empezamos a darnos cuenta también de estas otras ventajas, de todas las ventajas, todos los estímulos visuales que hay
al momento en el que te estás moviendo, cómo cambia tu perspectiva frente a un montón de cosas. También cosas más prácticas como temas que tienen que ver con el cambio horario. Si Ujú. nosotros tenemos una entrega para mañana y mi equipo en Colombia no alcanzó a terminar, me pueden dejar por una lista de tareas que yo pueda hacer en mi ventaja horaria por la mañana y estamos perfectos. Igual, en la tarde, si yo tengo una presentación mañana y no alcancé a terminar, mi equipo en Colombia me puede apoyar y es una ventaja que hemos aprendido un montón a explotar. Necesita una coordinación grande, necesita que seamos muy organizados, pero tenemos un equipo increíble y yo creo que llega un punto en el que empezamos a trabajar y en el que logramos trabajar muy bien de esta manera. Qué genial, me encanta eso que dices porque, claro, se nota ahí que son un equipo unido y que todos están, dando el hombro para poder cumplir pues con todo lo que tienen a diario. Esto me parece increíble y muy bonito también. Lindo. De todas maneras, también en un principio fue un poquito difícil, pero llega la pandemia y no tuvimos opción sino trabajar remoto. Entonces también ayuda un montón a esa transición. Eso es verdad, ¿no? O sea, esta década nos ha traído un montón de cosas, ¿no? Es súper interesante, al menos para nosotros como diseñadores y como tú, ¿no? Que ya ahora viajas y estás desde otro lado y trabajando, digamos, online, ¿no? Los clientes Sí. creo que también se han acostumbrado un tanto, porque no sé si sea tanto allá como aquí, ¿no? Era, las primeras reuniones, las más importantes, siempre es de cara frente a frente, ¿no? O sea, nada se hace si no estás acá. La pandemia nos llevó a otro lado también. Total, así era en Colombia también, todo de frente. Yo creo que en el último año he tenido una reunión presencial. Es cierto. Luego hemos visto también dentro de lo que nos has presentado algunos proyectos, ¿no? Que nos ha encantado, de hecho, a mí bastante, ¿no? El hecho de que son muy cercanos a las personas, ¿no? Hablamos del tema de salud, gastronomía, con ese café tan rico que también nos mostraste, pero más allá de estos clientes que al parecer son tus favoritos, ¿existe algunos proyectos que hayan tenido que rechazar por algún motivo en específico, ¿no? O sea, ¿qué criterio utilizan ustedes para aceptar o no algún proyecto? Bueno, primero, las cosas prácticas, Ujú, que tengamos tiempo, que tengamos la disponibilidad de trabajar, que seamos, eh, que conozcamos que nos sintamos cómodos con el tipo de proyecto y tengamos la capacidad de producir lo que el cliente está necesitando, ¿sí? ujú, Que yo sea, esté 100% convencida que tengo la capacidad de responder bien con ese proyecto. Eso es lo primero. Y si alguien del equipo no se siente cómodo con lo que hay, con lo que debemos hacer, no se hace. Es, esa sí es una regla donde somos súper como estrictos. Si, por ejemplo, a mí me llega un pedido de hacer un desarrollo web que mi desarrollador no se siente cómodo haciendo, eso no se hace y ya está. ¿Cierto? Eso, eh, sobre todo con web pasa un montón. Ya aparte de este tema, como de la parte como práctica, a nosotros nos gusta tener siempre una reunión inicial. Yo, digamos, muy pocas veces envío cotización sin haber hablado con el cliente primero, ujú, sobre todo si es un cliente que no conozco. Porque, sobre todo como un estudio pequeño, muchos de los clientes con los que trabajamos también son empresas pequeñas. Y siendo empresas pequeñas son personas que están muy involucradas emocionalmente con su empresa, con su marca. Entonces es realmente importante para que yo pueda hacer bien mi trabajo, para que nuestro equipo pueda trabajar bien. Es súper importante que nos sintamos cómodos con nuestro cliente. Si yo no me siento cómoda con el cliente, si a mí el cliente me parece que abusa un poquito de pronto como de lo que me está pidiendo o de lo que yo puedo hacer, en ese punto yo prefiero rechazar ese cliente. sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. El cliente no confía en mí o no se siente cómodo con nosotros, igual. Ujú. Y se los decimos siempre de frente.
En Ah, esa primera reunión, esta reunión es para ver si nos la llevamos bien, porque esto es una relación que es importante que funcione bien. sí, sí, eso es súper importante, ¿no? De hecho, hay clientes que es mejor no tenerlos, ¿no? Y no porque no queramos, sino no es nuestra forma de trabajar y ya está. Simplemente, Además, también pasa que yo soy responsable por mi equipo. Yo soy responsable de que mi equipo esté bien, de que mi equipo esté en buenas condiciones, de que mi equipo esté contento. Y para mí eso es mucho más importante que que tener un cliente contento. claro, no, definitivamente. Es mi responsabilidad asegurarme que este cliente pues va a ser, no me va a dar problemas o no va a ser una carga para mi equipo. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y está súper bien, me encanta eso que hayas dicho porque creo que muchos de nosotros deberíamos de tomar también eso en cuenta, ¿no? El desgaste mental, ¿no? Físico también que podría existir ya luego de cara a un cliente que quizás no era lo mejor, ¿no? No, y realmente para mí es muchísimo más importante cuidar a mi equipo, que mi equipo esté contento, que mi equipo esté bien, más que un proyecto, ¿sí? Y yo creo que es algo que como diseñadores nos pasa mucho y es que el cliente siempre que tiene que estar feliz, el cliente siempre tiene toda la razón, siempre tenemos que hacer lo que el cliente dice, siempre tenemos que correr cuando el cliente dice, siempre tenemos que hacer un montón de cosas, sí, podemos ser flexibles y hacer ciertas concesiones, pero para mí está por encima que mi equipo esté bien y contento. Entonces, y bueno, yo también, por eso también creo que es importante este tema, es importante que de pronto a veces hemos dicho, pero yo le puedo decir a este cliente que no tengo la disponibilidad, que no tengo el espacio. Ujú. Sí, totalmente. Pasa María, mucho con clientes que vuelven. sí, es verdad, ¿no? Es mejor tener clientes con quien queremos trabajar siempre, ¿no? A que pasen muchos clientes que quizás algunos de ellos no está interesante poder llevarlo. Mariana, Exacto. hay un proyecto que a mí en lo personal me ha tocado bastante, ¿no? Estamos hablando del testigo, ¿no? Y yo creo que si hay algo que tenemos en común entre nuestros países, ¿no? Y en general, creo en Latinoamérica es el de los conflictos armados sociales. Y es un tema muy fuerte, como bien lo han tocado, ¿no? Personalmente es algo en lo que siempre pienso, ¿no? Sobre el pasado y cómo tratar de no mirarlo con nuestros privilegios presentes, ¿no? Que Sí. nos lleva al temor, a épocas de miedo e incertidumbre, ¿no? Que es difícil, pero creo que debemos afrontarlo, ¿no? Recordar para aprender y ahí va mi pregunta. ¿Qué cambio, no, produjo en ustedes llevar un tema así, de principio a fin? O sea, ¿hubo algo que encontraron durante ese camino que los cambió? Uy, es tantas cosas, sobre todo por el tema y sobre todo por cómo es algo que está presente en nosotros siempre. Mm, nosotros bueno, aquí te cuento como para responderte esto bien, un poquito como del contexto en el que, sobre todo en el que yo crecí, esto puede aplicar para la mayoría de mis socios y las personas con las que trabajo, pero sobre todo te voy a hablar desde mi punto de vista, por no querer hablar por alguien más, ¿No? ¿cierto? Mm, el conflicto en Colombia lleva 70 años más. Mm, los 80s, los 90s fueron súper pesados. Yo te estaba hablando de cuando yo estaba creciendo, cuando yo era una niña. Esto era lo que estaba pasando y esto era el común y esto era lo normal. Era normal. Yo crecí pensando que era perfectamente normal que hubiera niños durmiendo en la calle. Sí, o sea, tú tienes 10 años y llevas toda tu vida viendo gente en la calle, gente pidiendo plata, es normal, ya no te toca. Y empieza a haber como que entumece un poquito. Este era un término del que hablábamos mucho en el momento en el que estábamos trabajando en el testigo, porque es un proyecto donde realmente el proyecto nace y Ujú. toda la parte conceptual de este proyecto y comunicacional nace de la sensación. Y yo te digo, lo primero que yo siento cuando yo entré a ver este proyecto fue culpa. Tenemos, cuando digo a ver este proyecto, es la primera vez que yo entro a conocer todo el material, a ver la exposición ya montada.
no fragmentada produciendo cada uno de los letreros, sino ya todo montado. Es culpa. Son 4 salas y yo salgo de la segunda sala llorando porque no soy capaz de tolerarlo, porque yo estaba viva cuando esas cosas estaban pasando, porque eso le estaba pasando a una persona con la que yo podía haberme cruzado en la calle 50 veces. Seguramente le pasó a un montón de personas con las que todavía me puedo cruzar en la calle 50 veces y no tenemos esa sensibilidad. Pues cambia un montón porque yo desde un punto, esto no, todo este tipo de cosas, esta violencia como tan sistemática, em, ocurre mucho en el campo Ujú, y en Colombia está todo muy centralizado, muchísimo. Yo nací en una ciudad, no fue Bogotá, no es una de las ciudades grandes, pero Manizales es una ciudad de un tamaño normal, digamos. No es un pueblo, es una ciudad. Y era en teoría mucho más seguro y yo no veía esto, o sea, nosotros veíamos desplazados, veíamos este tipo de cosas y sabíamos, oíamos en los noticieros un montón. Esto era cuando yo era niña. Oír en los noticieros, pero digamos, no me dejaban ver el noticiero para no ver todo esto. Yo no me entero, yo no me doy cuenta de que estas cosas pasaron, sino hasta que, y al nivel en el que estas cosas pasaron, bien sea porque ¿cómo se dice? Me cuidaron mucho de que no lo viera, o porque yo no lo quise ver, pero yo no lo veo, sino hasta que y no lo veo, seguramente hasta hoy tampoco lo veré por completo, pero ujú, no empiezo a hacer como conciencia, sino hasta ver este proyecto y hasta tenerlo en la mano, cuando tenía 26 años. Todo esto pasa cuando yo era niña, a mí, por ejemplo, un montón de cosas que nos tocan a nosotros. ujú, Hace, no sé, 6, 7 años, me acuerdo, me dice mi mamá, no me acuerdo de qué estábamos hablando, y yo le reclamo que no me dejaban salir cuando yo era chiquita, no me dejaban ir al parque con mis amigos. ujú, Y yo vivía muy, muy molesta con mi familia por eso. Me dice, no, pues que no te dejábamos salir cuando eras chiquita porque había una posibilidad grande de que a ti te secuestraran. Y yo me doy cuenta de esto cuando tengo 25 años. claro. Entonces, son un montón de cosas. Entonces, para mí, yo te digo, y sobre todo una sensación de culpa de no haberlo visto, de no haber dicho nada, de no haber podido hacer nada. Pues, ¿qué iba a hacer? Tenía 13 años, pero de todas maneras, solamente reconocerlo, solamente nombrarlo, que era un poquito lo que les decía hace un rato. Yo creo que nos cambia a todos muchísimo y puede ser, o sea, hay personas con las que crecí, personas que yo sé que tienen, o de pronto como tuvieron un montón más de contexto porque no fueron de pronto tan cuidadas de no ver esto como lo fui yo. Pero de todas maneras nos acostumbramos y es imposible que te sientes a llorar cada que ves una persona en la calle, pero pues es lo que debería estar pasando, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo siento particularmente que, y esto alguna vez lo escuché de un diseñador muy capo argentino, ¿no? Hablaba acerca de los diseñadores y la empatía, ¿no? De ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y desde ahí también poder empezar a imaginar cómo poder responder a todos estos sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que es muy cierto también esto que dice y me imagino que les habrá chocado mucho, ¿no? Yo, creo que para la elaboración de este libro también estuvo María Belén Jesús, creo, lo nombraste en algún momento. Sí. Y no sé si hoy día estén con nosotros, ojalá que sí, ¿no? Y particularmente yo los felicito, ¿no? Por todo el trabajo que nos has mostrado, y me parece que es un proyecto muy complicado, ¿no? Ustedes, digamos, ¿volverían a tomar un proyecto así, donde tienen que enfrentarse a todos estos sentimientos? Siempre. No, o sea, te digo, el peso emocional, Ujú, semanas que yo me acostaba llorando. Pues, pero no puedes tú tolerar esto, no puedes tú ver estas fotos. Son niños, ujú, son personas, además, es demasiado,
pesado emocionalmente. Sí, Tanto que entiendo tu pregunta perfectamente, pero toda la vida lo haría porque si no lo, o sea, si tengo la oportunidad de mostrarlo, si tengo la oportunidad de hacer algo para que la gente vea qué es lo que está pasando y como esto es historia también, es supremamente dolorosa, súper triste, pero es la historia de mi país y es lo que al final construye esas personas que hacen parte de mi país y que lo hacen feliz. Yo no sé si tú conoces Colombia, pero tú pasas por un pueblo en Colombia y está todo el mundo muerto de la risa, todo el mundo conversando. Y es un poquito de la construcción cultural que tenemos. sí, sí, es verdad, ¿Cómo no mostrarlo? ¿Cómo no comunicarlo? ¿Cómo no hacer? ¿Cómo no ayudar de cualquier forma que puedas a que la gente vea qué es lo que está pasando? sí, es verdad. No, me parece maravilloso, un gran trabajo, en realidad los felicito mucho. Yendo un poquito más al tema ya de diseño en sí del mismo proyecto, ¿no? Me pareció, por ejemplo, maravilloso cómo han podido plasmar ciertos sentires, ¿no? Como el hecho de la materialidad, por ejemplo, de la portada, ¿no? Entre que se ve y que no se ve, me imagino que querían plasmar de alguna manera eso que está invisible, ¿no? O ciertos efectos también, ¿no? La fotografía está donde se desplazaba, ¿no? Entre un degradé de imágenes que pueden hablar acerca de lo que fue, de lo que es hoy, ¿no? Eso me pareció, por ejemplo, maravilloso. Muchas gracias. Fueron, como te decía, un montón de meses de trabajo. Estos libros tomaron 3 años. Que Wow. además también tuvimos un tema de que la pandemia estaba en el medio, entonces la impresión fue súper complicada porque además por pandemia no había materiales, bueno, un montón de cosas. Pero nos tomamos, yo creo que trabajando junto con María Belén y con Jesús, Ah, bueno, todo el equipo del Altillo, nos tomamos nuestro tiempo de decir, bueno, ¿qué queremos comunicar acá? Y no solamente comunicarlo con el texto, porque estos son unos libros súper gruesos. sí, eso veo. Unos libros gigantescos, son 4 libros. Y son unos libros que están llenos de imágenes y de texto. Son unos libros que también por su contenido, tú no te sientas a leerte el libro completo. Tú sientas, lees un testimonio y luego otra vez vuelves y luego ves fotos. No. Y si en algún momento alguien lo hace, yo no lo recomiendo. Se vuelve súper doloroso. Pero entonces también queríamos, bueno, lo más probable es que la persona que tenga este objeto en la mano no va a estar leyendo todo lo que estamos mostrando. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que esta persona sienta la fragilidad de lo que tiene en la mano? Para que esta persona sienta el dolor de estas familias, para que esta persona sienta y visualmente pueda empezar a asimilar todas estas cosas que empiezan a pasar. Entonces, aquí les mostré un par de ejemplos. em, bueno, el tema del agua. Ujú, sí. Y pero hay, a lo largo de los libros hay un montón de imágenes y la forma en la que se ponen las imágenes, la forma en la que se ponen los textos, todo está pensado para que la persona pase, que de hecho eso fue un trabajo que se hizo grande, incluso al iniciar en el momento de montar la exposición, de Ujú, cuál es como esa transición como de sentimientos. ujú, Entonces pasa, el primer libro está hablando ataques a la población, poblaciones que fueron atacadas, oleoductos destruidos. El segundo libro habla de desaparición, secuestro. El tercer libro habla de todo el tema de Oaxaca, que fue, o sea, no es que haya sido el único, pero fue uno como de los hechos más importantes que Jesús cubrió. Y bueno, un montón de cosas más, no solo habla de eso. También habla de violencia sexual. Pero el último libro empieza a hablar ya un poquito como de reparación, de cómo el territorio y cómo las personas responden a esto y cómo las personas em, empiezan un poquito a tener esperanza después. Sí, entonces es como una transición por varias sensaciones, que era lo que queríamos lograr un poquito. Los libros son objetos em, frágiles, digamos. Las, es la, las portadas son blandas, ujú.
Bueno, todo este tema como de la textura, la idea es que la persona cogiera el objeto y tuviera cierta forma de aproximarse al objeto que respondiera a estas cosas, a Sí, esta fragilidad y a estas... me parece maravilloso cómo lo han plasmado, ¿no? El hecho mismo justo que dices ahora de fragilidad, ¿no? Es como una advertencia, pero también algo a lo que deberíamos de acudir de vez en cuando para responder a todo lo que está sucediendo hoy, ¿no? Yo justo la semana pasada tuvimos un conversatorio en una universidad hablando acerca de cómo este mundo que cada vez, ¿no? Tiende a la velocidad, ¿no? A las imágenes por doquier, ¿no? ¿Cuántas imágenes veremos nosotros al día? O sea, más allá de ser diseñadores, ¿no? Imagino que muchísimas, ¿no? Que nos invaden por todos lados y a veces tener el tiempo para poder hacer una pausa, para poder ver un libro como el que nos muestras, por ejemplo, ¿no? El que en cada página parece decir y está pensado así, ¿no? Para decirte, siéntate un rato, pensemos en esto, ¿no? Hay un tema que tenemos que analizar para que la vida en adelante para todos nosotros sea mejor, ¿no? Y en ese contexto yo agradezco mucho a todos los diseñadores y a todas las personas quienes hacen proyectos como lo que has hecho, por ejemplo, ¿no? Y nada, te felicito nuevamente, Mariana, a ti y a tu equipo. Muchas gracias, Enario. Bien, y finalmente, como para poder ir terminando, porque esto se puede extender muchísimo, Mariana, me encanta todo lo que hemos dicho. ¿Cómo es que tú ves el Altillo de aquí a algunos años, ¿no? Cuéntanos un poco con tus... Hmm, qué pregunta tan difícil. Tenemos un montón de la altilla aquí a 10 años. Ujú, Bueno, me gustaría un montón. Bueno, a mí personalmente es que me gusta trabajar en este tipo de cosas. Me gusta un montón eh, este tema de como social, ujú, mm, este tema de que tiene que ver con el arte. Personalmente me encanta. Me encantaría que en algún punto pudiéramos trabajar más proyectos editoriales, más proyectos de museografía. ujú. Eh, Sé que a algunas de las personas de mi equipo también les gustaría un montón eso. Mm, Me gustaría muchísimo que pudiéramos de pronto, y es algo en lo que nos ha costado un montón trabajar, Ujú, un montón de temas como administrativos que debemos organizar, pero bueno, dejando eso aparte, me gustaría un montón que pudiéramos ser un poquito, buscar un poquito el tipo de proyectos que nos interesan, ¿sí? Buscar un poquito y que pudiéramos llegar como a esos nichos donde a mí personalmente, eso es algo que tenemos muy lindo, es que cada uno de nosotros tiene como unos intereses específicos. Yo trabajo muchísimo con este tema de cultura, arte, ujú, y bueno, ya en el hacer me encanta la parte, lo que más me gusta es la parte del diseño editorial, no solamente diseño editorial en libros, sino también hemos trabajado publicaciones digitales, todo este tema de la museografía, todo eso me encanta, siempre me ha gustado mucho. Entonces me gustaría muchísimo que pudiéramos empezar a encontrar formas de trabajar en proyectos de ese tipo y también de colaborar un poquito. O sea, nosotros somos un estudio ujú, que trabaja remoto, trabajamos desde muchas ciudades. Esto es muy chévere, nos da un montón como de input de diferentes lados. ujú, Pero al final también hablando un poquito de este tema del contexto, pues yo no solamente estoy como expresándome o diseñando a partir de un contexto y el contexto no únicamente se refiere a lo que está alrededor mío en este momento, sino también a todo lo que ha venido detrás. ujú, Entonces me parecería súper interesante que en algún momento pudiéramos empezar a tener colaboraciones también con personas que están en otros lugares que tienen unos contextos como de su historia ujú. diferentes. Es algo que hemos conversado un montón y donde nos gustaría como trabajar en algún momento. Fue como una idea que tuvimos que al final no le hemos trabajado mucho de que hubiera algún tipo de colectivo, que creo que es algo parecido a lo que estamos haciendo en este momento. Sí, sí, no, de hecho sería maravilloso poder
formar algo así, ¿no? De repente puede haber un proyecto editorial que mueva un poco también todo esto que estamos haciendo, ¿no? Sería increíble, ¿no? De hecho, es una gran idea. Mariana, hagamos un toc toc al toque, o sea, unas preguntas rápidas para que puedas contestar, a ver, para poder, digamos, darle un poco más de referencia a las personas que hoy día nos acompañan, ¿ya? Entonces, preguntas pequeñitas que puedas responder rápidamente, ¿no? Digamos, menos densas. Entonces, cuéntanos, a ver, alguna película que te haya marcado, no sé, reciente, antigua, de toda la vida, que siempre de repente encuentras y ves y recomiendes. Encuentre, ve, uy, mm, qué difícil. Siento como cuando me preguntan, cuéntame un chiste, no me acuerdo de nada. Ya, está bien. No importa si es ahora o de antes, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vimos hace poco La Sustancia, ¿no? No sé si lo han visto por allá, ¿no? Es una película súper fuerte también, interesante por ahí, desde varios No, puntos. no, no, Eh, pero digamos, no sé si has visto, hay una preciosa, súper sensible, lindísima, se llama Hierro 8, japonesa. ¿Cómo se llama, perdón? Hierro 8 Ya. ¿Y de qué trata? es una película preciosa, ya te va a buscar. Nada, mándanos y por acá lo recomendamos para que más personas lo vean. Vale, Un libro indispensable, Mariana, para ti, que tenga... libro. Mm, Mira, yo te voy a confesar, yo soy súper fan de novelas, literatura de ese tipo. Ajá. Uno de mis libros favoritos en todo el mundo, como buena colombiana, es El amor en los tiempos del cólera. Ah, buenísimo. Sí, gran libro, gran Sí, libro. las descripciones, la historia también súper romántica, todo ese tipo de cosas para mí, como cuando tú vuelves un poquito a tu zona de confort. Sí, es verdad. Oye, y Me ahora pasa. se está animando también a hacer algunas series de novelas latinoamericanas, ¿no? Sin Año de Soledad creo que ya está a un mes, creo, de ser, o Pedro Páramo. Sale ahorita en diciembre. Sí, Tiene- y dicen que hay buenas críticas, es decir, que sería genial también. Ojalá, ojalá esté bien. Mariana, Pero ¿algún sería autor que admires, algo que diseñador o estudio que admires? muchísimos. Te puedo empezar a decir una lista larga de todo, pero si te digo la verdad, Genaro, las personas que más admiro son las personas con las que yo trabajo. Ah, qué lindo, sí, es verdad. Es, o sea, podemos empezar aquí a hablar de diseñadores famosos, pero si quieres, para responderte muy honestamente, yo veo a veces proyectos de mis socios de todos los diseñadores en el estudio y es como, wow, ¿cómo llegan otra vez? Vuelvo a la misma pregunta de antes, ¿cómo llegan de este lugar acá? ¿Cómo pasó eso? De pronto creo que los admiro un montón porque conozco y puedo de pronto seguir y por conocerlos entiendo un poquito el proceso. Mm, Y es genial también porque estás, digamos, viviendo parte de esa vida y esa transición y cómo crecen, ¿no? Eso me parece también súper interesante. Súper lindo ver el equipo, tu Ujú, equipo crecer, ver como una persona que conoces. Cuando está saliendo de la universidad empezamos a trabajar, ver el talento que tiene ujú, y empezar bueno, tratar de apoyar, tratar de ayudar y ver cómo esa persona crece hasta un punto en el que es capaz de manejar ujú. un, un proyecto entero es lindísimo. Sí, súper, súper cierto. Mariana, ¿algún artista que debamos seguir que por ahí conozcas? Mm, artista, Ujú. qué difícil. No, me estás haciendo unas preguntas difíciles. No, no digas eso. No, pero está bien, ya llegará y en algún momento por aquí también lo vamos a recomendar. Te voy Listo. a decir, Ajá. estoy acordando del nombre, por favor, hazme la siguiente pregunta. Mientras,
Una canción, ya algo más fácil, ¿no? Algún grupo. Ah, algún grupo. Bueno, que me suba el ánimo siempre, siempre. Ujú. A mí me gusta la música como más viejita. Queen, siempre me sube el ánimo. Esos clásicos a mí siempre me ayudan un montón. Pero depende un montón de qué es lo que estás, en qué punto estás de tu día, ¿no? ¿Verdad? El momento. Bien. Oigo muchos boleros también. Ah, Me qué hacen- lindo. Claro. Nos llevan a otra época. Listo, Mariana. Entonces, bueno, primero que nada, agradecerte hoy día. Creo que nos has traído proyectos súper interesantes. También el hecho cómo afrontar ciertas situaciones, en general, con proyectos que nos van a demandar muchísimo de nosotros. No, te agradezco mucho a ti, a tu equipo, el tiempo que nos hayas dado, ¿no? También, en general, ¿no? Tus palabras creo que van a resonar mucho con quienes estamos acá y que nos escuchen luego próximamente en YouTube. Te agradezco mucho y bueno, tus últimas palabras para ya despedirnos. No, mil gracias a ti por organizar todo esto y estar siempre ahí pendiente. Y mil gracias a todos por, bueno, por habernos acompañado. Lindo. Gracias, Mariana. Entonces, eso es todo. Nos estamos viendo la próxima semana, chicos. Cuídense mucho y gracias a ti, Mariana. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.